amigos, buenos tiempos, buena suerte, buena gente, buenos días. Las historias que suceden en la vida, compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buena vida. Miguel García ya no tiene panadería, pero ahora tiene una pizzería. Perfecto. Tengo mucha hambre. ¿Qué te dijo? ¿Miguel García conoce a Diego? Mira, este es Miguel García y este es su hermano con su hijo, Diego. Miguel García es tío de Diego. Sofía, Diego es sobrino de Miguel. No lo puedo creer. Lo hicimos. Le llevamos esta noche la caja a Miguel. Seguramente él va a ir a la boda. Miguel García hace años que no habla con su hermano, el papá de Diego. No tiene ni siquiera su teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿No hablar con tu hermano? ¿No conocer a tu sobrino? No lo puedo imaginar. Si no hablo contigo, me muero. No sé por qué Miguel García y su hermano no se hablan, pero tú no te preocupes. Tú y yo siempre nos vamos a hablar. Entonces no hay nada que podamos hacer. Nunca vamos a encontrar a Diego y Ana no va a llevar el anillo de su abuela. Pon el 6 rojo en el 7 negro y el 2 negro en el 3 rojo. Mateo, déjame jugar. Todavía tenemos esperanza. Le conté todo a Miguel. Cómo encontramos la caja, que Diego se va a casar. Él dijo que quiere ayudarnos. Me dio el número de un amigo. Se llama Alonso. Alonso es amigo de Miguel García y de el papá de Diego. Tal vez él podría ayudarnos. ¿Y llamaste a ese amigo, Alonso? ¿Qué te dijo? No, aún no. La pizza estaba caliente y yo tenía mucha hambre. Pero ahora sí podemos llamar. Alonso Hernández, Heladería Amor. Está en Plaza Baratillo, número 127. Helado, mejor vamos. ¿Y tus clases? Tengo todo listo para mañana. Vamos, te invito un helado. ¿Sabes? Eres mi hermana favorita. Soy tu única hermana, Mateo. Pero gracias. Hola.